Ya, pues todo listo. Ya. Ahora voy a exponer. Buenas noches, compañeros. Pues, buenas noches. Voy a exponer el tema de que me tocó prácticamente exponer. Bueno, la tira del hombre, Centro de Orteaga y clases de pecado. Vamos en la breve introducción. El pecado es una de las grandes realidades del mundo que nos rodea y por lo tanto no debemos ignorar. Su origen es tan antiguo en la tierra como en el hombre. Su entrada en el paraíso rompió la relación del creador con las criaturas. El pecado ha seguido pasando de padres a hijos y por causa de él, los hombres sufren dolor, la muerte y condenación. Charles Riley nos dice, el pecado es errar el blanco, maldad, también podemos ver que es rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia y ofensa. El concepto que podemos que he encontrado a través del libro de Amartología, dicen, el concepto de que el cuerpo era canónico. No, perdón, las traducciones en el Antiguo Testamento, lo que se puede encontrar a través de la palabra de pecado se encuentra como Hatá, Ra, Asha, Awen, Shaga, Asham, Ta y Rasha. Las traducciones de la palabra pecado en el Nuevo Testamento lo encontramos con la palabra hamartía, anomía, sar, parábasis, asevilla. Charles Riley nuevamente comenta que respecto de este tema, la depravación significa que el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios, que denota su carencia de mérito ante los ojos de Dios. En este sentido, el hombre en su estado natural se encuentra totalmente corrompido por el pecado, a tal punto de que es incapaz de hacer lo bueno ya que su naturaleza es mala. Eh, existen tipos de pecados. ¿Existen tipos de pecados mortales y veniales? Es la pregunta. La Iglesia Católica fomenta los conceptos de pecados mortales y veniales. Supuestamente, los pecados mortales desembocan en la muerte espiritual del alma. Si esa persona muere con un pecado mortal sobre su alma, esta pérdida para siempre está perdida para siempre, ¿no? El remedio para el pecado mortal es el sacramento de la penitencia, que restaura su relación con Dios. Y un pecado venial es un pecado menor o perdonable, que no se puede que no la rompe la comunión con Dios, ni desemboca en la salvación eterna de Dios. Por ejemplo, aunque la difamación intencional es un pecado mortal, la persona que dice algo desagradable en el momento, sin reflexionar mucho, podría ser culpable de un pecado venial. Sigamos desarrollando la pregunta. Dice, todos los pecados establecen una culpa legal y sin fe. En Cristo los pecados son dignos de la separación eterna de Dios. Ambas categorías de pecados mortales y veniales operan dentro de una visión incorrecta de la salvación, ¿no? En que la justificación se considera un proceso durante el cual una persona puede cometer ciertos pecados que le eliminan de tener una relación con Dios, mientras que otros pecados no la perjudican. Sigamos, en el punto de vista bíblico, es que en el momento de la fe salvadora, el cristiano es declarado justo por la justicia imputada de Cristo. Se perdonan todos los pecados de forma que nada pueda separar al cristiano de la comunión con Dios. Además, la idea católica romana de la penitencia meritorio como algo necesario para la eliminación de un pecado mortal es un error que ataca la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado. Y en la cual podemos encontrar tres formas de muerte, ¿no? Las consecuencias generalizadas y devastadoras del pecado pueden resumirse en una palabra, muerte. Dios le advirtió a Adán, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no lo comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Ya lo podemos encontrar en Génesis 2:17. La muerte es el castigo por la desobediencia. Es un concepto complejo que implica la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, ¿no? En cuanto a la muerte espiritual, podemos ver que cuando Adán y Eva pecaron, la muerte física no tuvo lugar de inmediato. Adán vivió 930 años. Sin embargo, la muerte espiritual se produjo al instante
La muerte espiritual es el estado de distanciamiento espiritual de Dios. Como resultado del pecado de Adán, todas las personas nacen espiritualmente muertas, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Muerte física. Aunque Dios no impuso de inmediato la muerte física sobre Adán, es decir, cuando ya habían pecado, no dijo ya una vez, no, dejen de existir, sino que el proceso de esta comenzó cuando ellos pecaron Dios, cuando lo dijo Adán, ¿no? Dios formó a Adán a partir del polvo, pero aquí se presenta una trágica ironía, ¿no? Debido a que al pecado, él volvería al polvo y a la tierra se le daría en la muerte. La muerte física tendría lugar desde que Adán y Eva fueron apartados del árbol de la vida. Y la muerte eterna espera a aquellos que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. Los que mueren en la incredulidad se enfrentarán para siempre, enfrentarán para siempre al lago de fuego. Eh, Aunque no provoca que las personas dejen de existir, la muerte eterna sigue siendo una clase de muerte, ya que implica destrucción eterna por castigo por los pecados y separación de la presencia de Dios. Cuatro aspectos que podemos ver acerca de pecados hacia Dios, hacia la ley divina. Hacia Dios es una rebelión o falta de amor. Hacia la ley divina es transgresión voluntaria o violación inocente. Los dos aspectos que podemos encontrar es hacia el hombre y hacia sí mismo. Hacia el hombre, un análisis es falta de amor, no los amamos como a nosotros mismos. Y hacia sí mismo es decir que el pecado a sí mismo es egoísmo o corrupción. Y eso sería todo. Gracias. Ya. Deja de compartir. ¿Me mandas el trabajo? Ya. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto algunos aspectos. De repente, como comentario, hubieras ampliado un poquito o tipo de pecado. Puesto el venial y el de muerte, ¿no? Pero hay otros tipos de pecado que hemos podido ver por la exposición de tus compañeros. De repente Ya, considere eso en ya el... mucho ya. Sí, sí, pues. Ya, listo. Entonces, ah, muy bien. Creo que Zully no está. Avanzamos. Necesito avanzar acá. Justamente lo que había quedado pendiente. A ver, el hombre caído no puede amar a Dios. Justamente antes con preguntó Jorge, ¿cómo puedo enseñar, aprender a amar a Dios? Porque eso se aprende, ¿no? El Señor nos da una instrucción. Amarás al Señor tu Dios. Muy bien. ¿Cómo? Buena pregunta. Esa es nuestra reflexión. Tenemos que aprender a amar a Dios y tenemos que enseñar a amar a Dios. Entonces, el ejemplo, los detalles que he mencionado, vamos a ver ahorita por qué el pecado hace que el hombre caído no pueda amar a Dios. Wilson, lee, por favor. Primer párrafo. La mayoría. Ya, dice, la mayoría de las personas, incluso las que no son religiosas, dicen que tienen cierto nivel de amor o afecto hacia Dios. Muy raramente nos encontraremos con un individuo tan audaz que confiese oído hacia Odio, él. odio, odio, Ah, ya, perdón, odio. odio hacia él. Sin embargo, las escrituras testifican que los hombres caídos no pueden amar a Dios. De hecho, toda la raza de Adán odia a Dios y vive en guerra contra él. La mayoría de los que dicen tener amor genuino por Dios saben muy poco acerca de sus atributos y sus obras como son revelados en las escrituras. Por lo tanto, el Dios que aman es nada más que un fruto de su imaginación. Ellos han creado un Dios a su propia imagen y aman lo que han creado. Dios declara en el Salmo 50 y 21, ¿no? Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te responderé, ¿no? Si el hombre caído dice amar a Dios, Pero te reprenderé. ujú, pero te Pero reprenderé. te reprenderé, ¿no? A ver, lee. A ver, vamos a comentar primera parte. En este párrafo es interesante que el hombre dice que ama a Dios, pero el amor genuino por Dios no conoce a Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nuestra mente ha diseñado un Dios, ¿no?
como fruto de nuestra imaginación. Hay muchos creyentes que tienen un Dios que lo han diseñado a su imagen de ellos. No, Dios me entiende, Dios me comprende. Sí, pero te comprende así, así te acepta, así te aman. Cuidado, no es así. Hay un Dios que hay que conocer, ¿no? Entonces el Salmo 50:21 dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, dice el Señor, pero te reprenderé. Ya, muy bien. Wilson, segunda. Bueno, a ver, alguien más que esté. Hermano Javier, por favor, el párrafo que sigue. Si el hombre. Ya. Si el hombre caído que dice amar a Dios, escudriñara las escrituras, ciertamente encontraría un Dios muy diferente al objeto de sus afectos. Si estudiara los atributos de Dios, como la santidad, justicia, soberanía e ira, muy probablemente respondería con aversión y, a ver, ya, y declararía, como muchos han hecho, mi Dios no es así, o jamás podría amar a un Dios como ese. Rápidamente veríamos que cuando el hombre caído es confrontado con el Dios verdadero de las Escrituras, su única reacción es odio y hostilidad. ¿Cuál es la razón para esta reacción adversa? Una vez más, tiene que ver con quién es el hombre en el mismo centro de su ser. Si el hombre fuera por naturaleza santo y justo, entonces fácilmente podría amar a un Dios santo y justo y gozosamente se sometería a su ley. Sin embargo, el hombre es por naturaleza depravado y corrupto, así que no puede. Muy bien. Hasta ahí un ratito. Se entiende, ¿no? Es Así, duro, pero esa es la realidad. así es. Ahora, vamos a ver en esta parte. ¿Puedes leer, hermano? La Ya, primera. pregunta. En las escrituras, un nombre tiene gran importancia si comunica algo acerca de la persona que lo Que lleva. lo lleva. Pregunta, ¿qué nombre se atribuye al hombre caído en las siguientes escrituras? ¿Qué nos, qué nos comunica acerca de su corrupción moral y hostilidad hacia Dios? Ya, vamos a ver. Romanos 1:30. Vamos todos a Romanos, ¿ah? Vámonos a Romanos. Romanos 1:30. Todos con Biblia, por favor. Romanos 1:30. ¿Qué dice Javier? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Muy bien. Pero ahí con claridad dice que son aborrecedores de Aborrecedores de Dios. Dios, dice. Mira, interesante, ¿no? A veces cuando hacemos nuestra lectura se nos pasa, pero Ujú. acá estamos un poquito profundizando. ¿Y qué nombre se le atribuye al hombre caído? Aborrecedores de Dios. O sea, ¿qué es lo que comunica acerca de su corrupción moral y hostilidad que lo aborrecen? No, no solamente que no lo toman en cuenta, ¿no? Porque ¿quién es el que no toma en cuenta a Dios? El que lo aborrece, no lo ama. Esa es la situación del ser humano. Por eso que cuando nosotros decimos, hay un texto en Romanos también, ¿no? A los que aman a Dios, ¿qué les Todas pasa? Todas las cosas. les ayudan a bien, dice. ¿A quiénes? A los que aman, Los que aman a Dios. Que aman. nada más, Entonces, ¿ah? ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Aprender a amar a Dios. ¿Para qué? Para entender que hay cosas difíciles que nos ayudan, que las pruebas y dificultades nos ayudan. Porque cuando entramos en las dificultades, hermanos, ¿sabes qué pasa? Lo primero que decimos, Señor, ¿por qué? Yo no te estoy sirviendo. Entonces empieza una cierta disconformidad con lo que Dios nos está dando.
y no tenemos contentamiento y empezamos a cuestionar lo que Dios está haciendo. ¿Qué está pasando? Nuestro amor está siendo probado. ¿Sí? Hermanos, ¿cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Pedro después que lo negó, después de la resurrección? ¿Cuál fue la pregunta que le dijo? Tres ¿Me preguntas amas? le hizo, pero Ujú. ¿cuál fue? ¿Cuál Me fue? amas más que a esto, dice. ¿Me amas? ¿Me amas? Más que a estos. 3 veces. Hermano, para servir al Señor hay que amarlo. Y para saber si le amamos viene la prueba, ¿no? Igual que en un matrimonio, en el matrimonio, mientras que las cosas van bien, todo es bonito, ¿no? Pero cuando vienen los problemas, faltan las cosas, enfermedad, cosas. Por eso que ahí, a la hora que te casan, te preguntan, pero no. ¿Vas a amar a esa mujer en las buenas, en las malas? A la mujer le dice, mientras que el esposo tenga plata, tenga enfermedad, esté sanito, todo, cuando no tenga eso, ¿le vas a amar? Pues esa es la pregunta, pero ¿no tiene sentido o no? Entonces, ahí está el tema, hermanos. Aprender a amar. Nota, esta frase viene de la palabra griega teuteges, teos, Dios, estugol, odiar. Se refiere a alguien que odia, desprecia o desdeña a Dios. Vamos a leer Romanos 5:10. 5:10. ¿Qué dice? Amén. Sí, 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ajá, interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hemos sido? Enemigos. 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 En la primera, ¿qué cosa éramos? Aborrecedores, Aborrecedores. enemigos de Dios. A ver, Roger, lee la nota de esta palabra. Esta palabra viene de la palabra griega ectros. Denota un adversario que está en enemistad contra otro. Es hostil hacia otro o se opone a otro. O sea, hay algo dentro de nosotros que, por eso que nos llama enemigo, ¿no? No es simplemente un dibujo animado, ¿no? Una película, no, es una realidad. Somos enemigos de Dios. Si Cristo no está en nuestras vidas, no nos ha reconciliado. Segunda, por favor, Roger, tú mismo lee. Amén. Porque una criatura racional odiaría al mismo Dios que lo trajo a existencia y generosamente sostiene sostiene esa vida. ¿Por qué el hombre ¿Mm? caído odia a Dios y vive en enemistad contra él? ¿Qué nos dice las siguientes escrituras? Une cada verdad con él o los textos correspondientes, colocando la letra correcta en cada espacio blanco. Ya. Bueno, vamos a leer Romanos 8:7 y después ya lo vemos si es A, B, C. Ya. Está interesante, me gusta este material, por eso que lo he presentado acá, pues no sé si ven unas verdades. Romanos 8:7. Amén. Sí, lee. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 8:7, hermano. 8:7. Ok. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Tampoco puede, ¿no? Ya. ¿Cuál de estas? El hombre caído odia a Dios porque su mente es depravada y carnal. Desea fuertemente las mismas cosas a las que Dios, el Santo Justo, se opone, ¿no? Ya, vamos a leer Juan 3:19-20. Juan 3:19-20 dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Mm? Esa es la A, ¿no? El hombre caído odia a Dios porque ama el Sí, mal, ¿no? exactamente. Ya, muy bien. A ver, 2 Timoteo 3:4. Alguien que no haya leído, Wilson.
Según de Timoteo 3:4. Según de Timoteo 3:4, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la B. El hombre caído odia a Dios porque ama los placeres pecaminosos en lugar de Dios. ¿No? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Le gustan más los deleites, los placeres pecaminosos en lugar de Dios. Esa es la condición del ser humano, mira, bíblicamente. ¿Ah? Muy bien. Ahora, hay otra parte que también sería bueno mencionar. Bueno, acá hemos visto el tema de amar a Dios, ¿no? El hombre caído no puede amar a Dios. A ver, una pausa. Ahí, por ahí está Jorge, todo. ¿Qué conclusión podemos sacar de lo que hemos leído, los textos que hemos leído, con respecto a por qué el hombre no puede amar a Dios? ¿Alguien? Una conclusión. ¿Por qué el hombre no puede amar a Dios? Pastor, el hombre no puede amar a Dios, se dice, ¿no? Y entendemos en la Biblia, porque hay una enemistad. La misma naturaleza del hombre le impide. Como se dice, hay una brecha, hay un abismo. La misma naturaleza caída del hombre impide amar a Dios. Ya con eso dice también que somos enemigos, dice, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué el hombre no puede amar a Dios. ¿Ya? ¿Otra opinión? En Juan 14, recordemos, Juan 14, ¿qué dice Juan 14? ¿Alguien se acuerda? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces, la palabra es interesante, ¿no? O sea, amar a Dios, ¿cómo se ama a Dios? Jorge, ¿cómo puedo yo expresar mi amor a Dios? ¿No? Que es la forma de enseñar, ¿no? ¿Cómo amo a Dios? ¿Cómo enseño a amar a Dios? Azul ha respondido algo ahí, a ver, voy a leerlo. Dice, por su naturaleza caída y pecaminosa, el hombre está separado de Dios y no puede amarlo por sus propias fuerzas. Sí, ahora vamos a ver el tema de las fuerzas. ¿Por qué? Porque amar a Dios tienes que amarlo ¿cómo? Amarás al Señor tu Dios con todo. O sea, eso depende, o sea, el Señor dice, con todo lo que tenemos que amarlo. Y esas son nuestras fuerzas. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, ¿qué dice acá? El amor verdadero hacia Dios solo es posible mediante la gracia y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es verdad. Si no está regenerado, no podemos amar a Dios. El hombre necesita la intervención divina y la fe en Cristo para reconciliarse con Dios y ser capacitado para amarle genuinamente. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un desafío que nosotros a veces, y tiene que ver con el evangelismo, ¿no? Tiene que ver con el evangelismo. O sea, hermanos y a los jóvenes, ¿no? Que siempre nosotros, los jovencitos, a veces se quedan callados, ¿no? ¿Quiénes trabajan con jóvenes acá? Adolescentes, ¿no? Esa área es un poco descuidada en las iglesias, algunas no todas. ¿Pero por qué? Porque a los jóvenes y adolescentes se les delega la ayuda, hagan esto, hagan el otro, y se les exige, ¿no? Háganlo como para el Señor. Entonces, ¿qué significa hacerlo para el Señor? ¿No? Y ahí está el tema. Entonces, queremos que hagan cosas para el Señor o vivan como para el Señor, pero no les enseñamos cómo, ¿no? Y la forma de enseñarles lo que dice Jesús, si me amas,
guarda mis mandamientos. Entonces la forma de amar a Dios es guardar su palabra, ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando nos equivocamos y fallamos y pecamos, debemos pedir perdón y mostrar que esa es la forma de reconciliarse con Dios. Pedir perdón a las personas, ¿no? Entonces, es toda una labor, ¿no? Entonces, en la iglesia hay que enseñar a los jóvenes a amar a Dios, a los adolescentes a amar a Dios, a los niños, ¿no? Desde niño enseñarle, ¿no? Y se enseña con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Guardando la palabra de Dios, siendo así. Algunos dicen es radical ser, no, es que hay cosas que Dios dice tenemos que hacer. Hay otras cosas que no nos prohíben, no tenemos por qué estar discutiendo. Podemos vivir, podemos hacer. Pero las cosas que están explícitamente guardadas en la palabra de Dios, está el detalle, el cómo, ¿no? El cómo, ¿no? Por ejemplo, una forma eh, corporal de amar a Dios es, bueno, es obedeciendo, ¿sí? Pero una forma corporal es cuando uno está adorando al Señor, cantando y adorando, ¿no? Porque el culto del día domingo es la adoración que nosotros damos a un Dios que nos va a pegar, si no cantamos bien, no cerramos los ojos, levantamos las manos. O sea, ¿usted cómo enseña a adorar al Señor? Y con eso no quiero decir que hay unos que son más expresivos que otros, ¿no? ¿O no? ¿No? Entonces, ¿cómo expresamos nuestro amor? Nosotros queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos adoren al Señor, ¿no? Entonces, hay expresiones, ¿no? Bueno, por ejemplo, la puntualidad en el culto es una expresión de amor, ¿no? Si no, pregunten a los que se han enamorado recién, ¿no? Que recién están con la novia. 10, 15 minutos están antes. Han quedado a las 10 y ellos están un cuarto de hora antes esperando, ¿no? ¿O no? Entonces uno dice, mira, algunos otros se bañan, ¿no? Hay chicos que nunca se bañan, se enamoran y empiezan a bañarse. Entonces uno dice, ¿y por qué se baña? Antes no se bañaba, ahora sí se baña más seguido, se perfuma, se cambia. Antes hacía nada así, con cualquier cosa se ponía. Entonces uno sospecha, ¿y qué cosa? Ah, seguramente se ha enamorado, ¿no? Y quiere impresionar a una jovencita, algo así, ¿sí o no? ¿O no? No siguen yendo igual, pues no se ponen una ropita, ¿no? Mejor, se bañan. Hay algunos cambios. Mi pregunta es, en relación con el Señor, ¿cómo hacemos? Así nomás. Son expresiones, parecen simples, pero son expresiones, ¿no? A veces uno dice, yo quisiera que en la congregación adoren al Señor, ¿no? Que sean más, canten, todo, pero el pastor en la iglesia es más seco, o sea, parado, así tieso está, ¿no? Medio molesto, está cantando, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer la congregación? Igual, pues, ¿no? No hay mucha expresión, ¿no? Entonces, se enseña a amar, ¿no? O sea, ahora, yo sé que también hay personas que son muy expresivas, lloran, se tiran al suelo todo y viven después desordenadamente, ¿no? Pero si usted me dice, pastor, usted está alegre, entonces, tiene gozo, hay canciones que hablan del gozo, ¿no? Me gozaré en Jehová, gózate, ¿no? Y está con una cara de palo, pues, ¿no? ¿No? Está Pastor, pasado, parece que, ¿no? Entonces, como que Dios nos ha creado con expresiones, ¿no? Yo estoy alegre, estoy sonriendo, pues, ¿no? Algo estoy haciendo, ¿no? Sí, hermano. hablando cómo debo amar a Dios, ¿no? Juan en su primera carta, en el primer libro de Juan, lo aclara también en el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Claro. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces, es Así un es. amor que tengo que yo mostrar, no es un amor, ¿qué te digo? Eh, que no se deja ver, ¿no? Se va a ver en el afecto a mi hermano.
Las No es actitudes, ¿no? algo efímero que va por ahí desapareciendo, apareciendo, no. Se tiene que Así mostrar, es, claro, así porque es. de lo contrario sería pues algo, sería religioso, ¿no? Sería una persona religiosa, ¿no? Así es, sí. Porque el religioso, ¿qué hace? Lo que hace es aparentar, ¿no? Y el peor ejemplo que uno puede dar, escúchame, bueno, creo que todos saben eso, ¿no? El peor ejemplo que uno puede dar es vivir una forma delante de los hermanos en la iglesia y en la casa diferente. Ahora, ¿quién se da cuenta primero de eso? Obviamente Dios, ¿no? Pero nosotros creemos que Él nos entiende, tú sabes que yo soy así, ¿no? Pero ¿quién es primero en la casa que nos están observando? Es la esposa y los hijos, ¿no? Entonces yo soy una cosa en la iglesia y en la casa soy diferente, ¿no? Esas personas son los religiosos que dice el hermano Javier y que, bueno, en la iglesia, gloria a Dios, todo, ¿no? Yo he visto personas que son muy cariñosas en la iglesia con las personas, ¿no? Una vez una hermana me dijo, pastor, ¿usted se ha dado cuenta que tal hermano es bien cariñoso con las señoritas? Bueno, las quedará como hija. Pues no, pastor, me dice, pero si a su hija ni le da un beso, ni la acaricia, nada. Entonces se va viendo la diferencia de la intención, ¿no? O sea, ¿me dejo entender? Entonces, la expresión de amor, pues es genuina, guardando los mandamientos, viviéndolo, ¿no? Viviéndolo. Ahora, una vez más digo, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero si nos equivocamos debemos aprender a reconocer, ¿no? Eso es ser genuino, ¿no? Reconocer si me equivoqué, perdóname, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos avanzado. Ahora quiero ver rápidamente. Tengo unos videos que había seleccionado. ¿Dónde estamos acá? A ver, un ratito, ¿ya? A ver. Pastor, mientras va buscando nada más una consulta sobre este tema del Sí, amor, igual, ¿no? Juan habla bastante de esto, ¿no? Dice, Jesús dice, si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? O sea, expresando de que guardar los mandamientos conlleva eh, a permanecer en el amor de Dios, ¿no? El 12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Pero curiosamente, ¿no? Hace un rato Juan también le dice a Pedro, me amáis más que a estos, o sea, es la diferencia, ¿no? O sea, pero Jesús está diciendo que el mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado. Nos amemos ujú, unos a otros, ¿no? Pero en sí. comparación En al esto amor que conocerán que debemos son mis tener, discípulos, claro, en que se aman, ¿no? se aman entre ustedes, ¿no? Unos a otros. Sí Pero es. a Pedro le dice, me amas más que a estos, o sea, hay una, hay una condición ahí, ¿no? Entonces, Ya. una diferencia Buena en todo observación. caso. Sí. Una cosa que dijo Jesús también es, en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que tengan entre ustedes, o sea, entre los discípulos. Amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Expliqué qué cosas a ti mismo, ¿no? O sea, yo para amar no necesito amarme a mí. Algunos han interpretado, no, es que yo no puedo amar al prójimo porque todavía no me amo a mí. Aprende a amarte a ti para poder amar. No, no, eso es incorrecto. Más bien, nosotros nos amamos demasiado. Por eso que el amarse demasiado es el egoísmo, la soberbia, todo para mí, ¿no? El ego. Eh, sí, el ego. No, nosotros nos amamos demasiado. Más bien tenemos que, así como nos amamos a nosotros y buscamos nuestro bienestar, busca el bienestar de otras personas. Ama al prójimo. ¿Sí? Ya hemos visto eso en una de las clases, ¿no? El tema de la expresión de imagen y semejanza, ¿no? Que es el servicio
buscando el bienestar de las personas, no el mío, ¿no? Esa es la imagen de Dios que Cristo vino a restaurar. Muy bien, Sí, entonces, sí, el tema de amar a Dios es algo que tenemos que aprender, tenemos que buscar, y la forma como es conociendo a Dios y obedeciendo esa palabra, claro. ¿sí? O sea, por ejemplo, Dios es santo. Mira, hermano, alguien que dirige la adoración y la alabanza cantando en la iglesia, o sea, los que están en el equipo de alabanzas en la iglesia, ellos son los que dirigen a la congregación a adorar a Dios, que es una forma de amar. O sea, ¿cómo amo a Dios? Cantando, adorando, ¿no? Alabanzas a Él, adoración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los que dirigen tienen que estar en la presencia de Dios para que a la congregación la lleven a esa presencia. Lamentablemente que muchos a veces solo cantan bien, conocen ya patrones digamos, de cómo hablar, pero a veces no están en esa presencia. Y eso es preocupante, porque ¿a dónde están llevando? Entonces, un equipo de alabanzas en una iglesia debe conocer quién es Dios, a quien está cantando, a quien está adorando, y está guiando a la congregación a eso, porque si no se queda en emocionalismo. Entonces, un líder de alabanzas en la iglesia debe conocer que Dios es un Dios santo, que es un Dios soberano, que es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, pero lento para la ira. O sea, conocer a Dios. Porque si no, ¿a quién están adorando? Están adorando a un Dios en su imaginación, un Dios romántico. Dios no es un Dios romántico, es un Dios de amor. Él es amor, en esencia es amor. No es que tiene amor, sino que Él es amor, ¿sí? Entonces, en la iglesia a veces pues dejamos el ministerio de alabanza ya, los músicos, que hagan ellos, cuidado. Un pastor en una iglesia o los que están liderando la iglesia tienen que tener mucho cuidado con delegar a personas ya, porque saben un instrumento, cuidado, porque pueden estar entregando fuego extraño, ¿no? Ustedes ya saben ya qué pasa cuando hay fuego extraño. No es la clase sobre eso, pero tenemos que ver por qué menciono esto, porque en nuestra naturaleza es así. Tiene que haber un cambio, tiene que haber, ¿cómo se efectúa ese cambio? Por conocer a Dios, conocerse a uno mismo. Hay algo dentro de nosotros que se opone a la voluntad de Dios. ¿Sí? Muy bien. Quiero pasarles un video. Que ya lo tengo. Es cortito. Ya saben el tipo de videos que paso. Confirme si se escucha. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea. ¿Se ve y se escucha? Sí, sí. Sí, se ve y se Muy bien. escucha. Sí, se ve y se escucha. Siempre tomen notas de las cosas importantes, ¿ya? Si intentas describir Ahora sí no se escucha. Ya no se escucha. la segunda palabra clave en esta oración, ¿No se escucha? lleno de gracia. La Ahora palabra sí. hebrea es A ver, creo que algunos no han escuchado, ¿o sí? Ya, listo. Ahí vamos. A ver, confirmen si se escucha. si intentas describir Sí, cómo pastor. es Dios, una tarea difícil e Ahora intimidante. sí. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración: lleno de gracia. La palabra hebrea es hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite.
O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, gen sería traducido como gracia, como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso, como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide, ¿puedo encontrar gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da esa. Se fue el audio, no se escucha. ¿Se fue el audio? ¿Aló? ¿Me pueden Sí, escuchar? profesor. No hay audio. Sí, no hay audio. Ahorita lo ha apagado. A ver, ahorita. Es un regalo que ellos no merecen. Ahora ¿Se sí. escucha? Y Dios Sí, sí. sí, darle la Parece que el tema forma de internet es máxima esa. de gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría a gen un día a su pueblo, al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el gen de Dios con la palabra charis, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa charis de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes. Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su cariz nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia. Justamente, esto es parte. Hay 5 videos sobre esto. No vamos a poderlo ver todos, pero ahí ustedes lo van a encontrar para completar el resto. Dice Éxodo 34:6, ¿no? O sea, describe quién es. A ver, vamos a Éxodo 34:6. Tengámoslo ahí el texto y, y memoricemos, ¿no? 34. 34:6, ¿qué dice? Dice 34:6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Muy bien. Ese es cuando está en el Sinaí, ¿no? ¿Quién lo describe? Moisés. Moisés. ¿Cómo lo describe? O sea, él estuvo cara a cara con el Señor.
Entonces, la descripción exacta acá es interesante. ¿Cómo lo observa? Y dice que es un Dios, o sea, dice fuerte, misericordioso, piadoso, pero ahí vemos, ¿no? Compasivo primero, ¿no? Dos, es lleno de gracia, el que hemos visto, el video que hemos visto. Pero tres dice, ¿qué dice? Lento para la ira. Cuatro, amor leal. Y cinco, fidelidad, ¿no? Mire ese contraste. Y eso nos lleva a pensar, o sea, ¿qué significa lento para la ira? Y vamos a ver este video interesante. Mira cómo describe lento para la ira. Una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira. Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado o castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz. Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente, como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel, pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas. La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. Dios no sería bueno si él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento. Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud. Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren. Y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos.
Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira. Muy bien, hemos podido ver el tema de la ira de Dios con respecto a la maldad del ser humano, que es el pecado, y cómo reacciona Dios a eso, ¿no? Y vemos que es lento para la ira, ¿no? Pero tiene que hacerlo, porque Dios es bueno, es justo, y quiere volver, es la forma que Dios utiliza. Muy bien, ahí ya estamos llegando a la parte final, y quiero ver el libro, pero es un ratito, la página 70. Lo último, ya para terminar. Ya. Entonces, ya con eso vamos terminando y vamos a volver nuevamente al resumen. A ver, todos los que están ahí, uno cada uno lea, por favor. ¿Quién empieza? El hombre, Yo, ya dale, Sí. dale. Ya, vamos. El hombre nace en pecado, con una naturaleza corrupta que es hostil a Dios y su voluntad. Muy bien. Otro. ya, ahora sí. No puede reformarse a sí mismo ni hacerse de alguna manera aceptable delante de Dios. Otro. A ver, yo. El problema del hombre no tiene remedio separado de las misericordias de Dios. Sí. Se entiende, ¿no? Con el tema de la ira de Dios. ¿Cuál es la idea de la ira de Dios, no? Muy bien. Otro. Solo Dios es capaz de reconciliar al hombre consigo mismo a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Otra persona. Estamos repasando nomás, ¿ah? Otra persona. Solo Dios es capaz de transformarlo a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ah. Otro. Si no hay, pueden repetir. El camino para la salvación de la humanidad no es a través de la autonomía, la confianza en uno mismo o las reformas personales. La salvación.
La salvación es a través de regresar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ajá, el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio habla de nuestra naturaleza, o sea, la mala noticia de nuestra naturaleza, o sea, cómo ha sido afectada. Muy bien, hasta ahí me hubiera gustado tener más, una o dos clases más, pero bueno, son solamente 8 semanas. Y bueno, ahí les dejo el libro, revísenlo por tema, siempre den una ojeada, ahí está, hay mucho contenido, sigan las formas, las pautas, cómo va. A mí me ha servido mucho para poder ver algunos puntos, ¿no? Que por tema de tiempo no podemos alcanzar, pero la metodología de cómo hacer doctrina, ahí está. ¿Alguna pregunta, si no, para terminar? ¿Alguna Pastor, el pregunta? PDF del curso nos lo puede enviar al grupo Ya, envíe uno, como voy archivo para a tenerlo. mandarle el otro. Ya, el otro voy a mandarle, ¿ya? Y, Y y bueno, los videos, le voy a los mandar, videos. bueno, voy a más tardecito, voy a mandarlos, el resto, Claro, claro. es del tema para que lo chequeen, es bueno para que tengan un panorama más completo. Más bien, queda pendiente esa última tarea que va a ser un ensayo ¿De sobre un qué? tema. Mañana en la mañana voy a escribir, ahora en la noche es un poco difícil porque tengo una reunión, voy a acabar ya leña, y mañana voy a escribir algunas pautas y el tema, ¿ya? Se lo mando y en una semana prepárenlo y me lo envían. Ya con eso cierro las notas, ¿ya? Listo. Ahora, no le he mandado antes para que no estar dándoles más presión de trabajo, ¿ya? Por eso se lo estoy dando ahora. Hay una semana de plazo, es simple, con eso completamos la idea. Listo. Entonces nos despedimos con una palabra de oración. Y a ver, voy a pedirle a Roger que pueda orar para poder terminar este tiempo. Y espero que nos veamos más adelante en otro curso. Oramos. Hermanos, oremos. Dios Padre Todopoderoso, muchas gracias por bendecirnos a cada uno de nosotros, el pastor, por darle sabiduría, de adiestrarlo, Padre Santo, para que todas estas clases se puedan entender muy bien cuál es el concepto que tú tienes sobre el hombre, Padre amado. Gracias por hacernos entender cada uno de estos temas que probablemente sean complicados, pero nos ayudas mediante tu Santo Espíritu para comprender que fuera de ti no hay salvación, Padre, que la naturaleza del hombre fuera de ti no busca agradar, Padre amado. Te pedimos que puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que está presente, que pueda seguir continuando sus estudios. De igual manera para el pastor, bendícelo en sus caminos, su familia, Padre amado. Agradecemos por un día más de vida y por protegernos. En el todo te agradecemos, todo este tiempo te lo entregamos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Listo, hermano.